En esta ocasión, nuestro webinar lleva por título Recuperación de aprendizajes, tarea de todos. Es el quinto webinar que realiza la Red Interamericana de Liderazgo Escolar en este año 2021. Y en esta ocasión, quien está liderando es el equipo de la Facultad de Educación de la Pontificia Universidad de Chile. Bueno, nuestro propósito para hoy es identificar distintas estrategias que se han utilizado para reconocer, evaluar y mitigar el impacto de la pandemia por el COVID-19, que se ha producido, o sea, el impacto de la pandemia de las clases a distancia sobre los aprendizajes de las y los estudiantes. Para ello, en esta ocasión vamos a compartir 3 experiencias de Chile. Una experiencia a nivel central, que explora un sistema que permite conocer los avances de los estudiantes, y también vamos a conocer 2 experiencias desde el sistema escolar. Para ello, vamos a conocer las experiencias de 2 líderes, uno del sistema privado y otro del sistema público. Les comento, el webinar va a tener 5 momentos. Vamos a partir con este espacio que es de bienvenida a RILE, en el fondo, darles a conocer esta red. Luego, vamos a tener la exposición de los panelistas invitados. Vamos a tener 45 minutos en eso, 15 minutos cada uno. Nuestros expositores en esta ocasión son Daniel Rodríguez, secretario general de la Agencia de Calidad de Educación en Chile, José Hernández, director de la Escuela Básica 1, San Agustín de Talca, Chile también, y Cecilia Lechuga, subdirectora académica del Colegio San Isidro de Huila. Y esta conversación va a estar moderada por el profesor Paulo Volante, de la Universidad Católica de Chile, de la Facultad de Educación. Luego de estos 45 minutos de exposición, vamos a tener luego una conversación en grupos, siguiendo el sello de RILE. Vamos a pasar a grupos pequeños, donde vamos a tener la posibilidad de compartir experiencias. Finalmente vamos a tener una pequeña instancia de preguntas a panelistas, y finalmente vamos en un espacio muy breve, vamos a tomar una foto, donde esperamos verlos a todos, y conocer un poco más de cuáles son los próximos eventos. Y a partir con una pequeña presentación de RILE, vamos a presentarles esta red con un pequeño bienvenida a los nuevos miembros de RILE. ¿Sí? Bueno, queríamos... RILE en este momento está conformado por la Universidad de Pensilvania, la Universidad Católica de Chile, la Universidad Católica del Uruguay, la Universidad Católica de Córdoba, desde Colombia, la Universidad de La Sabana y la Universidad de los Andes. Y queremos, como decía, darle una cálida bienvenida además a las instituciones que se suman, que son la Barkey Foundation y la Universidad Católica del Maule desde Chile y el Instituto Tecnológico de Monterrey desde México.
bienvenida, le damos el pase a nuestro coanfitrión, o sea, perdón, a nuestro moderador en esta ocasión, que es el profesor Paulo Volante. Él es académico de la Facultad de la Pontificia Universidad Católica de Chile, donde es jefe del Departamento de Teoría y Política de la Educación, y además él es director del programa avanzado en Dirección y Liderazgo Escolar de la universidad, y miembro fundador del equipo RILE. Paulo, entonces te doy la palabra para presentar a nuestros expositores. Bien, muy buenas tardes. Saludarlos a todas y a todos quienes están conectados desde distintos lugares de Chile. Estamos viendo ahí en el chat cómo van compartiendo los lugares de ubicación, los colegios. Nos encanta esta posibilidad de saludar a tantos directivos que día a día están haciendo avanzar a nuestro sistema escolar. Veo caras conocidas, amigos, amigas de Uruguay, por ahí de Montevideo, de Punta Arenas, Colombia, del norte de Chile. Feliz de saludarlos, y vamos a tener momentos para conversar en grupitos también más pequeños. Hoy día tenemos un tema súper relevante que tiene que ver con esta idea de, bueno, nosotros sabíamos, ¿no es cierto?, que una situación de pandemia como la que hemos experimentado iba a tener consecuencias directas en la calidad y en la cantidad de aprendizaje que nuestros niños y niñas experimentarían en el sistema escolar. Las proyecciones en el año 2020, a mediados del año 2020, formuladas desde distintos centros de investigación en el mundo, hablaban que íbamos a observar pérdidas del orden de un 50, incluso mayores, 50% de pérdida escolar, ¿no es cierto?, como consecuencia del cierre de escuelas. No solamente sabíamos eso, sino que además sabíamos que eso iba a ser más fuerte en aquellas asignaturas que son más especializadas, en las matemáticas, por ejemplo, en el inglés, en el caso nuestro. Y en ese sentido, también sabíamos que esto iba a ser más pronunciado en los niveles superiores de la escolaridad, ¿no es cierto?, en los grados de finalización de ciclo, enseñanza básica y de secundaria. Y por supuesto también sabíamos que esto iba a ser más pronunciado aún en aquellos estudiantes que tuvieran mayores dificultades de acceso al sistema escolar. Y como en muchos temas de gestión, lo más probable es que los problemas se puedan identificar, se puedan clarificar, y donde está el desafío es las soluciones, ¿no es cierto? ¿En qué hacemos con esto que sabemos que nos va a afectar y que es complicado? Debo compartir con ustedes que hoy día he estado en distintas conversaciones con distintos especialistas en el mundo, y la pregunta es bien global. ¿Qué vamos a hacer para recuperar los aprendizajes? Y seguramente lo primero que hacemos es tratar de entender bien cuál es el problema y cuál es la oportunidad, y por eso le queremos dar las gracias a Daniel Rodríguez, secretario ejecutivo de la Agencia de Calidad en Chile. Para nosotros, Daniel tiene una mirada, ¿no es cierto?, bastante amplia y al mismo tiempo exhaustiva de las unidades educativas de nuestro país. Y también agradecer al director José Hernández del Colegio San Agustín de Talca, colegio municipal, ¿no es cierto?, de larga data, y con quien hemos estado trabajando en distintas experiencias de colaboración. Agradecer también a Cecilia Lechuga, directiva en Chile, y voy a hacer las presentaciones más personales. Entonces ahora le vamos a dar la palabra a Daniel Rodríguez, ¿no es cierto?, quien es geógrafo de la Universidad Católica de Chile, y magíster en investigación educacional por la Universidad de Bristol en Inglaterra. Daniel ha sido asesor de distintas unidades, en particular de la unidad de currículum en el Ministerio de Educación de Chile, y director ejecutivo de la Fundación Acción Educar. Desde el año 2019 es secretario ejecutivo de la agencia, como comentábamos, de la Agencia de Calidad en Chile, que es parte, ¿no es cierto?, de un organismo autónomo del sistema de aseguramiento de la calidad,
pero por supuesto que trabaja en coordinación con nuestro Ministerio de Educación. Entonces, Daniel, te damos la bienvenida, agradecemos tu disponibilidad y te damos el pase para que comience a comentarnos cómo ves tú el problema, cuáles son las oportunidades que se observan y hacia dónde deberíamos ir en términos de dirección y liderazgo escolar. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias, Paulo. Gracias por la invitación y la oportunidad de poder acceder a esta audiencia latinoamericana en esta materia. Voy a compartir una presentación. Como tú dijiste, puede ser un poco larga, pero en caso de que no alcancemos a verla exhaustivamente, ya he coordinado con Claudia que se las enviaré para que puedan compartirla con quien sea necesario. El objetivo, para poder hablarle también a las personas, a los no chilenos, la Agencia de Calidad es una institución autónoma, efectivamente, pero parte del Estado de Chile, cuyo objetivo es evaluar y orientar a los establecimientos educacionales, a los centros educativos, en la mejora de los aprendizajes y también de su propia gestión. Es un organismo diseñado más similar al Ofsted inglés y a otras instituciones similares. Y como todos, nos vimos muy fuertemente desafiados por la pandemia, y si bien nuestra especialidad y nuestra costumbre era la aplicación de evaluaciones censales, estandarizadas, conocida como CIMSE en Chile, y con consecuencias sobre los establecimientos, la pandemia nos obligó a cambiar bastante nuestro foco, y lo que hemos desarrollado son evaluaciones voluntarias, remotas, no en papel, sino digitales, disponibles para todos los establecimientos, y sin consecuencias, es decir, de carácter formativo o de carácter informativo para los establecimientos, con un objetivo muy específico, que es conocer el estado socioemocional y de los aprendizajes de los estudiantes a medida que se ha ido desarrollando la pandemia en Chile. Quizás notar que nuestro sistema ha tenido una particularidad en la pandemia, que la suspensión de clases comenzó muy temprano, en marzo del año pasado, y ha durado una cantidad de tiempo inusitadamente extensa. O sea, ha sido una suspensión de clases muy extensa y sobre todo muy homogénea a nivel nacional. Nosotros somos un país centralizado y ha sido gran parte del país el que ha mantenido la educación suspendida, con muy pocas excepciones, hasta hace unos pocos meses. Entonces también, como para transmitirles el escenario en el que nos encontramos, un predominio bastante importante de la educación remota. Los establecimientos y los colegios siguen funcionando, pero con muy poca presencialidad durante el año pasado, casi ninguna, muy bajita, y este año un poco mejor, pero el primer semestre muy baja. Entonces, la idea es contarles muy brevemente qué es lo que hemos visto en estos resultados. El propósito del diagnóstico, como les decía, es poder evaluar el bienestar socioemocional de los estudiantes y sus aprendizajes en el área de lectura y matemática, con una idea 100% formativa, con la idea de, básicamente, de entregar datos a las propias escuelas. Aquí me silenciaron, tuve que volver a Wow, alguien ¿qué pasó? me silenció, pero volví. El objetivo es entregar datos a los establecimientos para la toma de decisiones pedagógicas. Y aquí hay una gran diferencia con lo que hacíamos antes. Nosotros antiguamente entregábamos datos para toma de decisiones a nivel directivo o a nivel de sostenedor, a nivel más bien estratégico. Y aquí estamos entregando datos a nivel de sala de clases para toma de decisiones pedagógicas. Es un cambio importante, pero tiene que ver con la forma en que están estructuradas estas evaluaciones y cómo se disponen a los establecimientos. ¿Qué características tiene? Muy rápido, es una herramienta muy flexible, disponible para todos los establecimientos del país. Han habido algunos países que nos han pedido los instrumentos, lo hemos compartido, Perú, Venezuela. Los instrumentos de evaluación están disponibles en papel o en digital, dependiendo de que sea más fácil para cada escuela. A las escuelas rurales les enviamos las evaluaciones en papel,
pero la gran mayoría, el 80%, las aplica en digital. Se puede aplicar en un teléfono, en un tablet o en una computadora. Los instrumentos son aplicados y corregidos por las propias escuelas y luego ingresados a una plataforma. Si es que los alumnos contestan directamente en la plataforma, la corrección es automática, si no debe hacerse a mano. Y luego, al reportar estos resultados, inmediatamente el establecimiento recibe un informe bastante completo, de un análisis bastante exhaustivo de los datos, a nivel socioemocional, como también en lectura y matemática. Y la idea, básicamente, es que cada sala de clases pueda administrar sus resultados de manera autónoma. Solo en la última aplicación hemos aplicado este instrumento ya 3 veces. En la última aplicación, por primera vez, incluimos un instrumento para los directores a nivel de escuela, solo para tratar de transmitir el énfasis que teníamos nosotros en la sala de clases, es decir, era un instrumento para el aula. Y por supuesto, esta evaluación no tiene consecuencias, los resultados no se comparten, son confidenciales, y por lo tanto nuestro objetivo era mantener la máxima calidad formativa de este instrumento, evitando que se use, por ejemplo, para la calificación u otros fines que podrían alterar la finalidad. Nuestra participación fue extensa, no quiero alargarme mucho en esto, pero logramos prácticamente la cobertura total de los establecimientos que normalmente son evaluados estandarizadamente en el país. Es decir, en esta aplicación que yo les voy a hablar en particular, que fue la de mediados de año, se aplicó en agosto de este año, participaron 5.700 establecimientos, más o menos un 70% de los establecimientos totales del país que participan en estas evaluaciones. 1.400.000 estudiantes, que es un número bastante alto, no es el más alto que hemos tenido. En la aplicación de marzo tuvimos 1.800.000 estudiantes, pero la idea es transmitirles que a pesar de ser un instrumento voluntario, tuvo una alta participación por parte de los establecimientos. En Chile hay un total de 3,5 millones de estudiantes, y 1.400.000 participaron voluntariamente en nuestros instrumentos. Y ahora voy espero que haya sido una introducción demasiado rápida, pero suficiente, voy a los resultados. ¿Qué fue lo que hallamos? Primero, en el ámbito socioemocional, una diferencia clara en el ámbito de la motivación respecto a las clases remotas y las clases presenciales. Estos son los estudiantes que contestan con mucha claridad en varios niveles. En el eje de abajo está cada uno de los niveles escolares: cuarto básico, quinto básico, es decir, cuarto año, quinto, sexto año de educación escolar. Responden muy fuertemente a que, lo que quiero decir es que ellos identifican con muchísima claridad la ventaja que tiene el aprendizaje presencial, el aprendizaje en persona, cuando lo contrastan con el aprendizaje remoto. Vale destacar que los estudiantes que contestaron esta información tuvieron acceso a ambas modalidades, y por lo tanto es la primera vez, por lo menos en Chile, que tenemos información sistematizada y en tan gran volumen respecto a la opinión de los estudiantes respecto a las clases presenciales y las clases remotas. Y vemos aquí una claridad muy, muy grande, más claro que muchos de los políticos en Chile, respecto a cuál es la importancia de las clases presenciales y qué es lo que, entre comillas, se pierde en la modalidad remota. Cuando los hacemos contrastar un poco más fuertemente las dos situaciones, vemos claramente que la motivación, o como lo llamamos acá, el involucramiento de los estudiantes en la modalidad remota es considerablemente inferior, declarado por ellos mismos, que en la modalidad presencial. Y vemos también cómo esto va variando a medida que los estudiantes son mayores. Tenemos un menor nivel de involucramiento. Tenemos la idea que los estudiantes menores tienen más apoyo en general por parte de otros miembros de la familia durante las clases remotas, y que los alumnos más grandes tienden a ser dejados autónomamente, y que por lo tanto su involucramiento es menor. ¿Qué nos dice a nosotros esto? Que las clases remotas tienen una limitación
casi podríamos decir estructural, que tiene que ver con el menor involucramiento de los estudiantes, en particular los más grandes. Esto todo bajo, de alguna manera, un gran paraguas que es qué tan efectiva puede ser la modalidad remota para recuperar los aprendizajes, que es el gran desafío que nos pone Paulo en esta sesión. Lo que nosotros hemos visto con los datos es que no es muy efectiva, y los mismos estudiantes se dan cuenta de ello. Aquí, este dato lo quise incluir porque es muy interesante a nivel de gestión escolar, y sería ideal que mis colegas pudieran también comentarlo. Cuando le consultamos a los mismos estudiantes cómo ellos se sienten respecto a cómo sus profesores se han relacionado con ellos durante la pandemia, uno ve una altísima valoración. Y esto es un mensaje muy importante para los profesores y para los directivos. Los estudiantes valoran y reconocen el esfuerzo que ustedes hacen. Y creo que es importante en tiempos difíciles en que nadie dice cosas buenas, reconocer las cosas buenas. O sea, ellos sienten y reconocen que los profesores se preocupan de ellos, que se preocupan de que puedan aprender. Esto nos demuestra, por lo menos en el caso de Chile, que los profesores han hecho un esfuerzo enorme por mantener el vínculo, por mantener lo que nosotros llamamos la comunidad educativa, más allá de las clases remotas o presenciales. Sin embargo, cuando lo preguntamos un poco distinto, cuando preguntamos si se han sentido importantes para el colegio durante esta pandemia, los resultados son considerablemente inferiores, que son las barras grises que ven ahí. Y esto nos preocupa, y lo dejamos un poco sobre la mesa el dato, para que cada comunidad pueda estudiarlo, porque es algo preocupante respecto al impacto. Es decir, si queremos hacer un resumen de esta lámina, los estudiantes reconocen nuestros esfuerzos como educadores para llegar a ellos, pero aún así la afectación socioemocional sigue siendo muy significativa. Y no logramos todavía cerrar ese círculo. Y de alguna manera esto nos llama a redoblar los esfuerzos respecto a todo lo que quizás las clases remotas no pueden suplir. Todo el aspecto social, emocional, cotidiano de los establecimientos, que implica la institución escolar. Todo eso que se ha perdido es quizás la razón por la cual vemos esta brecha entre las barras grises y las barras rojas. Es quizás esa presencia cotidiana, ese liderazgo, ese contacto del profesor lo que nos está haciendo falta. Pero es una hipótesis. Finalmente, esto es muy importante. Los estudiantes son radicales al identificar el establecimiento como un lugar seguro respecto a la pandemia. Y esto es muy importante porque de lo que hemos descubierto en Chile es que es la confianza la variable clave para retornar a clases presenciales y para la, entre comillas, normalización del sistema escolar. Y lo que vemos acá es que los estudiantes tienen mucha confianza en sus establecimientos, en que son capaces de resguardar las condiciones sanitarias. Y esto es realmente impresionante. Es en general impresionante que cualquier persona evalúe una institución en respecto a su seguridad en una pandemia tan alto. Yo no sé si yo hiciera una encuesta aquí en la agencia, si 93% encuentra que la agencia resguarda, les aseguro que sería mucho más bajo. Y me imagino que en los establecimientos, los mismos profesores también. Pero los estudiantes reconocen esto, y esto es importante porque es un activo que tenemos. Es un capital, y hay que aprovecharlo. Respecto a lo académico, espero no estar extendiéndome demasiado, Claudia, quisiera destacar dos cosas de esta evaluación. Aquí nosotros preguntamos, separamos las evaluaciones, estas son pruebas estandarizadas, comunes y corrientes, pero las dividimos en dos. En una parte evaluamos el currículum de 2020, es decir, lo que los estudiantes debieron haber aprendido el primer año de pandemia. Y una segunda mitad de la evaluación, estaba mezclado, pero era para poder desagregar los datos. La segunda mitad de la evaluación les preguntaba cuánto habían aprendido en el año presente. ¿Cuál era el objetivo de esto? Poder de alguna manera estimar cuál había sido, cómo nos hacíamos cargo de la mochila, cómo nos hacíamos cargo de la deuda que habíamos adquirido por la suspensión masiva de clases durante 2020. Y obviamente el objetivo era entregarles información a los establecimientos. ¿Qué encontramos? Estos son los resultados nacionales en lectura en algunos de los niveles.
¿Y qué encontramos? Algo que esperábamos. Primero, que, como bien dijo Paulo, que la evidencia internacional había mostrado, la afectación, no queremos decir pérdida de aprendizaje, pero el daño a los aprendizajes parece ser muy superior en los niveles mayores que en los niveles menores. También creemos que estos datos pueden estar alterados por el apoyo de los padres, pero esa es otra, digamos, consideración. Lo que es importante mostrar acá es que vemos una tendencia general a que los alumnos mayores, es decir, en que se mezcla tanto un menor involucramiento, una mayor dificultad para involucrarlos, como también un nivel de dificultad de los conocimientos, habilidades y actitudes del currículum que requieren, hacen más central la clase presencial y que obviamente disminuye la capacidad de los padres de mediar versus un profesor debidamente calificado, hace que los resultados sean inferiores en los niveles superiores. Y otro resultado que esperábamos es que respecto a los aprendizajes esperados, hay una mejor cobertura, digamos, del nivel anterior, es decir, de 2020, que de 2021, y es algo que se sostiene en prácticamente todos los niveles. Sin embargo, a pesar de que esto fue evaluado en agosto, es decir, ya llevábamos bastante avanzado el año escolar presente, no hemos logrado recuperar los aprendizajes de 2020. Y atención que esto es el currículum priorizado, es decir, ya es un subconjunto de los aprendizajes esperados. Y aún así, por ejemplo, en séptimo básico, a mitad de año, recién los alumnos son en promedio capaces de demostrar un 63% del currículum priorizado del año anterior. Cuando lo vemos por vulnerabilidad, en este caso hemos separado los aprendizajes del nivel anterior y el nivel actual, vemos una tendencia que es común en nuestros países, que es la diferencia socioeconómica muy brutal en resultados. Los establecimientos de vulnerabilidad alta tienden a tener sistemáticamente menores resultados de aprendizaje, lo que se acrecenta en los niveles superiores, que puede venir afectado por lo que ya les mencionaba. Pero también esto nos hace llamado a que la urgencia de tomar acciones es más preocupante, es más alta en los niveles socioeconómicos más bajos. Esto sigo en lectura. Entre hombres y mujeres vemos brechas, pero en general yo no veo para que te jodas. inferiores a lo que normalmente veríamos en evaluaciones estandarizadas controladas, externas, lo que uno podría interpretar como una buena noticia. Sin embargo, también es sospechoso que en los niveles inferiores no tengamos brechas a favor de las mujeres tan pronunciadas como normalmente es, lo cual también nos hace pensar que tenemos que seguir trabajando estos instrumentos. En matemática, como había sido en las 3 evaluaciones anteriores de esta naturaleza, los resultados son inferiores en el neto y también las brechas son mayores. Como ven, de nuevo, respecto al aprendizaje del año anterior, un 53% apenas en séptimo básico, un número, perdón, en quinto básico, se corrió la presentación, perdón. Y en séptimo básico es 78%, es muy, muy complejo la brecha. Y respecto al año presente también, el porcentaje de aprendizaje logrado es inferior a lo que nosotros habríamos esperado. Esperábamos al menos un 60% como referencia. Nuevamente, el nivel socioeconómico nos impacta en los aprendizajes, afectando en mucho mayor medida a los establecimientos de vulnerabilidad alta. Sin embargo, los establecimientos de vulnerabilidad baja, que uno podría decir que están mejor porque cuentan con más recursos, etcétera, mayor capital cultural, tampoco se encuentran en una situación que uno podría decir satisfactoria. Y esto es importante quizás para la discusión que viene. Respecto a las brechas de género, de nuevo, esto uno podría interpretarlo como una buena noticia, en que no se observan brechas de resultado entre hombres y mujeres, pero también, dado que estas brechas son sistemáticas en casi todas las evaluaciones que realiza Chile, nos llama la atención que aquí no se observen, y nos hace dudar sobre tanto el instrumento como también si es que acaso los niveles de logro serán tan bajos que las brechas no alcanzan a ser perceptibles. Pero nos llama un poco la atención esta situación.
Finalmente, ¿qué concluimos? Que desde la perspectiva de los propios estudiantes hay una valoración importante de la presencialidad, y yo lo veo un poco más amplio, de la instancia escolar en toda su complejidad, en todo lo que implica la escuela para ellos. El involucramiento que tiene que ver con la motivación y obviamente con la efectividad de las clases remotas es muy superior en lo presencial que en lo remoto, y por lo tanto hay si uno quisiera, un concepto de eficacia que preocupa respecto a las clases remotas, y hay que tener ahí mucho cuidado de no tranquilizarse o contentarse con las clases remotas, porque no tenemos el mismo resultado, la misma eficiencia. La escuela es percibida como un lugar seguro, lo cual es un gran activo de las instituciones escolares que tenemos que mantener. Respecto a los aprendizajes, es lamentable, pero no podemos, por lo menos en Chile, afirmar que estemos en un camino cierto y firme hacia la recuperación de los aprendizajes. La verdad es que lo que más vemos es que la deuda que adquirimos en 2020 no estamos siendo capaces de pagarla mientras tratamos de resolver 2021. Y esto es importante porque tiene que ver con la gran pregunta que planteaba Paulo al principio: ¿qué vamos a hacer? Bueno, si vemos cómo vamos, la verdad es que nuestra deuda sigue aumentando, o por lo menos no se reduce. Y es importante abordarla lo antes posible. Creo que voy a pasar del resto de las conclusiones a algo que me pidió Paulo que pudiera enfatizar. Para la recuperación desde los datos, más que desde mi opinión, desde los datos que observamos. Es fundamental mantener el énfasis en lo socioemocional, en todos los otros aspectos, además del académico, por supuesto, que implica la escuela. No podemos como rápidamente entrar en una lógica de vuelta a la normalidad y olvidar lo que ha ocurrido en nuestros países, y los estudiantes lo valoran, lo reconocen, pero también nos muestran que lo siguen necesitando. Como les comentaba, la recuperación respecto a las pérdidas de 2020, por lo menos en Chile, parece ser más lenta de lo que esperábamos. Si es que, como se dijo, este año estaba enfocado en la recuperación, en la puesta al día, no estamos siendo muy efectivos en eso. No se está mostrando que este semestre de puesta al día sea muy efectivo, y por lo tanto la innovación curricular que tiene que tener lugar en cada establecimiento, no a nivel central, es fundamental, es por lo menos como yo lo veo, la única salida. Y finalmente, y un poco lo decía Paulo también al principio, las consecuencias y los efectos de la pandemia sobre los estudiantes de las escuelas todavía son en gran parte desconocidos. Y creemos que es importante seguir un monitoreo, una cultura de datos micro en cada establecimiento, que nos permita ir midiendo lo más oportuno posible la efectividad de las acciones que tomemos para poder tomar decisiones sobre la marcha, porque, como les decía, nuestra deuda sigue creciendo. Creo que me extendí demasiado, Paulo, mil disculpas, muchas gracias. No, de ninguna manera. Sabemos que la escuela es un lugar seguro, es un lugar querido. En más de alguna oportunidad hemos insistido en la necesidad de erradicar esa idea de escuelas vulnerables. ¿Ah? Las escuelas pueden trabajar en sectores de alto riesgo, las escuelas pueden estar comprometidas con una población que está especialmente afectada por las condiciones ambientales. Y en estos años todas las escuelas del mundo han estado en esa situación. Y las escuelas, más que vulnerables, son poderosas, son el lugar donde los niños experimentan oportunidades de futuro, esperanza, y en ese sentido nuestros equipos de gestión sin duda que van a tomar ese guante y van a comenzar a pensar en cómo trabajar desde su propio contexto. Muy buena la noticia de que queremos a la escuela en Chile y respetamos a nuestros profesores y queremos seguir aprendiendo. Complejo el diagnóstico, esta deuda que el país está acumulando, sin duda que va a tener consecuencias. Y ahora pedirle a nuestros participantes
más de 150, miraba por ahí en algún minuto, que puedan expresar preguntas, comentarios en el chat, advirtiendo ahí especialmente preguntas que le quieran hacer a Daniel, y mientras tanto vamos a escuchar a los demás participantes. Quiero presentarle a José Hernández Sepúlveda. Muchas gracias, José, por estar aquí con nosotros. José es profesor de Educación General Básica y Matemática, así que seguramente nos va a poder ayudar ahí en los niveles superiores. ¿Ah? Es magíster en Currículum, Administración y doctor en Educación por la Universidad Católica del Maule. También ha sido diplomado de la Universidad Católica, y eso es bien interesante en temas de liderazgo escolar, no lo quisimos promover ahí. Actualmente, como les contaba, es director de la Escuela San Agustín de Talca, en la región del Maule, en la 7ª región, y también participa como académico en la Facultad de Educación de la Universidad Autónoma de Chile. Muchas gracias, José. Tienen la palabra, te escuchamos atentamente. Muchas gracias, Pablo. Bueno, muchas gracias y un gusto de poder saludar a tanta gente y de diferentes países. Como bien lo dijo Pablo, yo soy José Hernández, soy director del establecimiento educacional de uno de los más antiguos de la región del Maule, y es una escuela que está ubicada en el centro de la ciudad de Talca. Para nosotros también ha sido un trabajo muy, muy complejo poder sacar adelante la situación que hemos pasado desde el año pasado. A continuación voy a presentar, traje una pequeña presentación para poder compartir con ustedes. ¿Me avisan si se logra ver, por favor? ¿Se ve bien? Muchas gracias. Bien. Bueno, como les manifestaba, soy director de la Escuela 1 San Agustín de Talca y espero poder interpretar también, en base a lo que nos convoca hoy día, la reflexión de muchos de los directores que a lo mejor están en esta red, y profesores que obviamente están muy interesados en ver cómo de una u otra manera podemos abordar el problema que con mucha claridad nos acaban de exponer. En ese contexto, para nosotros y para todos, yo creo, fue bien complejo el tema de cómo se cerraron los establecimientos educacionales y cómo fuimos viendo en términos bien generales que las salas se iban cerrando y cómo podíamos retomar el contacto con nuestros estudiantes o qué era lo que iba a suceder. Además que nos demoramos bastante en poder entender la situación que estábamos viviendo, porque era algo que generaba también bastante temor. Ya se ha explicado a nivel internacional, la baja es tremendamente significativa en términos de aprendizaje de los estudiantes, no solamente en nuestro país, sino que en general se ha visto una merma sustantiva del aprendizaje de nuestros estudiantes. Y bueno, algunos datos del Banco Mundial y del Mineduc, los estudiantes de Chile podrían perder en promedio, en lo que se veía, un 88% de los aprendizaje en un año. Los estudiantes de menores recursos podían perder en promedio un 95% de su aprendizaje, mientras que los estudiantes de mayores recursos podían perder un 64%. La escolaridad ajustada según aprendizaje nos hacía un retroceso, nos provocaba un retroceso de 1,3 años en términos de aprendizaje, y algo bien relevante que también lo mencionó el secretario ejecutivo anteriormente, tiene que ver con cómo podía mitigar en cierto modo el efecto negativo del COVID la educación a distancia, y solo lo podría mitigar en un 12%, que son datos que están. Algo ya pudimos ver respecto a los resultados del día en términos generales, que es el diagnóstico integral de aprendizaje, que se vio en extenso también en la presentación anterior, pero aquí logramos ver, por ejemplo, que los estudiantes de tercero medio tienen nota 3,2 y los no vulnerables, los más vulnerables, y los no vulnerables 4,2, resultados bastante bajos. En este caso, en los resultados de matemática, un 2,4
y los estudiantes más vulnerables y los no vulnerables un 3,3. Claramente el panorama en ese sentido se ve bastante complejo, y desde ahí es donde se tienen que empezar a analizar ciertas experiencias. Nosotros hemos estado revisando desde diferentes perspectivas, también desde la mirada escuela que podemos tener. Para la UNESCO, en términos generales, uno de los aspectos que también se mencionó tiene que ver con el funcionamiento seguro de las escuelas. Es muy importante porque los estudiantes en ese sentido sí valoran la seguridad de los establecimientos. El énfasis debe estar en el foco, como foco en los aprendizajes, el bienestar y la protección, y llegar a los más vulnerables, que es un tema sumamente importante. Si antes de la pandemia ya teníamos brechas en términos de aprovechamiento de aprendizaje, hoy día esas brechas son aún mayores. Respecto de lo que están haciendo algunos países, Estados Unidos, Francia, Reino Unido, aumento de la inversión en educación, apertura segura de los establecimientos educacionales, plan de remediación con distintos programas de apoyo. Eso obligó a analizar cuáles eran los programas de apoyo que estaban y cómo los redireccionaban para esta posibilidad de poder recuperar estos aprendizajes. Priorización curricular, como la que también nosotros en Chile hoy tenemos, que creo que ha eh, determinado con plena claridad cuáles son los aprendizajes imprescindibles que tienen que tener los estudiantes para sus trayectorias educativas. Bueno, otras alternativas como la del Reino Unido también, escuelas de verano con la finalidad de poder recuperar aprendizaje en estos procesos y apoyo mental a los estudiantes, y el programa nacional de tutores, sabiendo la envergadura de la dificultad que se enfrenta. En Chile, recuperación, desde el punto de vista de Chile, se recupera y aprende, la recuperación y nivelación de los aprendizajes, que es un ámbito importantísimo. Como bien se mencionó, el desarrollo socioemocional también, que juega un rol clave, y la reinserción y rotación escolar. Hay un temor bastante grande de la deserción escolar, sobre todo en los estudiantes de la enseñanza media. Y por el otro lado, escuelas arriba también, que tiene una metodología de nivelación de aprendizaje que va en la línea de poder buscar alternativas para poder reorientar los procesos, desarrollo de la lectoescritura, que se vio afectada sobre todo en los primeros niveles de enseñanza, prevención de la deserción escolar, digo, que es un tema sumamente importante, y apropiación del sello de escuelas arriba para poder compartir las experiencias que sean significativas. Eso es a nivel ya más global. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? ¿De dónde venimos? Porque en términos generales aquí vamos a dar foco en lo que es en la escuela, qué es lo que hemos hecho, qué es lo que hemos aprendido de esto, y cómo podemos hoy día enfrentar este desafío tan importante que es recuperar los aprendizajes. Primero que todo, tratar de implementar un sistema de trabajo en línea fue una tarea bastante grande. Los profesores y los equipos de los establecimientos educacionales nunca nos habíamos visto enfrentados a una situación tan compleja. Para ello era sumamente importante y tomar medidas rápidas, porque frente a la incertidumbre de lo que provocaba este virus, también se generaban muchísimos temores, angustia, ansiedad de parte de los equipos docentes, y a mí como director muchas veces me tocó enfrentar situaciones en el sentido de poder hacer contención de repente de los equipos para poder proyectar un trabajo que efectivamente tratara como finalidad de mantener el contacto con nuestros estudiantes, y desde ese punto de vista poder capacitar a los docentes que no habían sido preparados, que no estaban en muchos casos con las competencias necesarias para poder desarrollar un trabajo en línea, jugó un rol clave. Esto permitió de una u otra manera retomar el contacto con nuestros estudiantes y sus familias, por una parte, para efectivamente saber cómo estaban, qué es lo que estaba sucediendo, y mitigar también esos temores que son naturales y lógicos frente a un virus, a una enfermedad que tú desconoces, y obviamente que nos demoramos bastante en entender también. Por otro lado, planificar el trabajo de autocuidado, tanto para los equipos docentes como también para nuestra comunidad educativa en general. Un aspecto clave era poder desarrollar este trabajo de la mejor manera posible, teniendo con mucha claridad que si nuestros profesores estaban bien, nuestros estudiantes también iban a poder ser contenidos en un momento. En este paso, que era iniciar el proceso de enseñanza remota, el fin último
tenía que ver con cómo contactábamos a nuestros estudiantes y cómo sabíamos la situación que estaban viviendo ellos y sus familias. Por lo tanto, después iniciamos un proceso de una segunda etapa, que una vez implementado el sistema remoto, tratar de establecer de manera remota, traspasando todo lo que tú haces en tu oficina. Hoy día yo me encuentro en mi oficina y hay equipos de profesores en este minuto. Todo este sistema, traspasarlo a una plataforma, por lo tanto, implementar un sistema de gestión curricular que permitiera organizar los procesos de enseñanza-aprendizaje, planificar estos procesos de una manera muy diferente, poder implementar un sistema de monitoreo de este aprendizaje y al mismo tiempo evaluar cuál es el logro de aprendizaje que se está desarrollando. Fue una tarea bastante ardua también, dado la complejidad del escenario que vivíamos. Establecer un sistema de apoyo a los estudiantes más rezagados, con riesgo de repitencia o deserción escolar. Los equipos multidisciplinarios también reestructuraron su funcionamiento para poder dirigir la atención a este grupo de estudiantes que estaba quedando rezagado y que podíamos perder en algún minuto dentro de los procesos que estábamos viviendo. Y por supuesto siempre mirando y entendiendo ya desde muy temprano que la escuela es irreemplazable y la valoración de los profesores es clave, dado que los estudiantes efectivamente donde logran aprendizaje es precisamente cuando están en los establecimientos opcionales. Por ello, mirando con mucho cuidado, pero también con antelación y preparar un posible retorno a clases presenciales. Para ello, teniendo mucha claridad respecto a los protocolos de cuidado y autocuidado, la preparación de las salas de clases para la instalación de un sistema que pudiésemos avanzar. Siempre vimos como oportunidad nosotros el trabajo híbrido. Bueno, procesos, voy a avanzar un poquitito más rápido en esta presentación, pero algunos procesos internos que son importantes. Creo que en la medida de que los profesores iban siendo conscientes y todos íbamos siendo conscientes de la dificultad que teníamos, podíamos implementar procesos que nos permitieran mejorar el trabajo, y desde ese punto de vista era muy normal poder hacer análisis respecto de las fortalezas y debilidades que íbamos vivenciando. En ese sentido aparece, por ejemplo, cuando instalamos un proceso de trabajo remoto, sí, el aumento de la cobertura curricular, una mayor participación de los estudiantes, un incremento de la interacción entre los estudiantes y los docentes. Lo que se generaba o lo que favorecía en este caso la motivación también del cuerpo docente. Dificultades técnicas y de conexión a internet, bueno, ahí hubieron varias alternativas, entre ellos contamos con el apoyo claramente de nuestras autoridades comunales que dotaron de equipos prontamente a nuestros estudiantes a través de los distintos programas, y eso facilitó la conexión con nuestros estudiantes. Avanzamos a las clases híbridas. Esto tuvo una mirada muy interesante de parte de los profesores, dado que dentro de las principales fortalezas aumentaba la motivación y la participación de los estudiantes en clase. La interacción, el acompañamiento de los profesores a sus estudiantes, digo, era un elemento clave. Alcanzaban un mayor nivel de concentración nuestros estudiantes y así han ido desarrollando, favorece el área socioemocional. Nosotros podemos ver hoy día a nuestros estudiantes, podemos compartir con ellos, saber qué es lo que están pasando y cómo están vivenciando. Bueno, dentro de las debilidades aparecen situaciones propias de la clase, que tiene que ver con esto que les mencionaba al principio, o sea, cómo nuestros profesores lograron aprender sobre la marcha el proceso de utilización de plataformas, digo, y obviamente eso genera esto, por ejemplo, inevitablemente se presta mayor atención a los alumnos presenciales, pero es un tema que estamos trabajando. Entonces, hemos logrado establecer ciertos parámetros, tenemos un panorama bastante claro, pero ¿cómo recuperamos los aprendizajes? Esa es la tarea que hoy día nos tiene preocupados, y ver cómo lo hacemos desde un contexto mucho más local. Si bien es cierto, tenemos muchísimos datos, como lo acaban de mencionar en la presentación anterior, hoy día nosotros tenemos una buena posibilidad en términos generales, y yo lo veo como una gran oportunidad también. La importancia de la recuperación de aprendizaje, pero centrar la atención en los establecimientos educacionales respecto de
la recuperación de aprendizajes. ¿Cómo hacemos hoy día que el eje central de nuestro actuar en la labor docente tenga que ver con esto? Y para eso, claramente, tomándonos de muchos de los instrumentos y de la información que tenemos, diseñar un diagnóstico contextualizado va a favorecer estos aspectos. Hay otro elemento que es clave dentro de esto, y en mi opinión es muy significativo para las organizaciones educativas: el trabajo conjunto de equipos de docentes y multidisciplinario por nivel. O sea, hoy día se genera un espacio de diálogo, de conversación, de reflexión respecto de lo que es importante que aprendan los estudiantes, que es una cuestión tremendamente significativa, porque alinea las acciones, los recursos para poder desarrollar iniciativas que permitan estos ámbitos de recuperación de aprendizaje, involucrar fuertemente a las familias para incentivarlas en el apoyo a sus estudiantes, evidenciar con claridad que su participación es fundamental para nosotros en los establecimientos educacionales, sobre todo en esta tarea de recuperar aprendizaje. Implementar las medidas remediales contextualizadas a la realidad de nuestros estudiantes. Un diagnóstico más contextual de la realidad propia de un establecimiento educacional va a permitir, sin lugar a dudas, saber qué es lo que pasa con cada uno de nuestros estudiantes, con grupos de estudiantes, y buscar alternativas que nos permitan recuperar y avanzar en procesos de aprendizaje. Desde ese punto de vista, y espero no extenderme en esto, una de las principales motivaciones, yo creo, de la comunidad educativa, ya sea por la responsabilidad profesional de los profesores que quieren lograr aprendizaje en sus estudiantes, y una responsabilidad social que tenemos en los establecimientos educacionales, claramente, tenemos un gran desafío: cómo recuperamos los aprendizajes de nuestros estudiantes, cómo somos conscientes de que la recuperación de aprendizajes puede evitar, en términos generales, un fracaso de estudiantes a posteriori. Desde ese punto de vista, el desafío es enorme. Y al mismo tiempo, la posibilidad de aprender de lo que hemos vivido, de lo que hemos vivenciado, para efectivamente aportar a las futuras generaciones para que no se vean afectadas de acuerdo a todo lo que nos está indicando hoy día los datos a nivel nacional e internacional. Esa ha sido mi presentación. Muchas gracias, José, por compartir ese razonamiento ahí desde la base del sistema escolar en esta escuela número 1, San Agustín de Talca. Van apareciendo algunas preguntas. Pilar Arangui ahí te comenta si han podido medir el aprendizaje en contexto híbrido. Antes comentaba José Leiva que el concepto de deuda no parecía apropiado a la condición de pérdida, déficit de aprendizaje. Hablar de aprendizajes esenciales, comentaba él. María Ignacia Ruiz Tagle nos pregunta qué estrategias se están utilizando en este minuto para esta recuperación. Ya sabemos ya que el 2021 ha mostrado que no es fácil, no es rápido, y que básicamente todos los actores del sistema confían en que podamos reaccionar. Bien que nos estemos anticipando, quiero dejar con ustedes ahora a Cecilia, Cecilia Lechuga, quien es directivo en el Colegio San Isidro de Huin, es su directora académica, es un colegio privado en la región metropolitana, y también es colaboradora de los diplomados de liderazgo escolar en la Universidad Católica. Cecilia es profesora de Educación General Básica y magíster en currículum de la Universidad Católica. Muchas gracias, Cecilia, por acompañarnos hoy. Muchas gracias, Paulo. Saludos a todos. Voy a presentarles una experiencia, yo diría, de liderazgo instruccional. Voy a compartir pantalla. ¿Se ve? ¿Sí? Bueno, agradezco la oportunidad de poder compartir esta experiencia diferente, creo yo, a lo que han mostrado, pero similar en algunos puntos clave. El Colegio San Isidro, efectivamente, es un colegio particular, católico, con alrededor de 800 estudiantes, cuyas familias pertenecen
a un segmento económico alto. Por lo tanto, es un colegio, es una institución que cuenta y ha contado con las condiciones y recursos para enfrentar la contingencia tan compleja. Está ubicado en la comuna de Buin, al sur de Santiago. Es una comuna semi-rural, una comuna donde hay mucho campo, pero al mismo tiempo en este momento estamos con bastante aumento de población y construcción. Con respecto a los aprendizajes, pruebas estandarizadas, el Colegio San Isidro es un colegio, yo diría, bastante destacado en evaluaciones CIMSE, en pruebas de admisión para la universidad. El año pasado, en unos rankings que se hacen acá en Chile, que los hacen los diarios, los periodistas, fuimos destacados como el número 4 de Chile. Desde ese punto de vista nos va bastante bien. ¿Dónde estamos? Al igual que ustedes, lo que dijo José, tuvimos un año 2020 virtual, muy similar a lo que señaló José, no me voy a extender ahí. Sí, algo importante para compartir prácticas, nosotros no homologamos el horario presencial a un horario virtual, fuimos aumentando las horas de conexión a medida que los docentes iban aprendiendo nuevas técnicas, iban comprendiendo este sistema de enseñanza remota, y nos centramos en la importancia de lo sincrónico, lo asincrónico y la necesidad de ese complemento. En una ruta de aprendizaje que muchos de ustedes conocen probablemente, desde la exposición del contenido, pasando por una práctica guiada, una práctica independiente y una consolidación de aprendizajes. Y el 2021 llega con algunos espacios virtuales para nosotros, para nuestro contexto escolar, y nos da la posibilidad de volver al colegio de manera presencial. Acá tomamos una nueva decisión. Nosotros descartamos el modelo híbrido de clases, donde se conecta la mitad en la casa y está la mitad en el colegio, y tuvimos un perfeccionamiento durante el verano del 2021, y ideamos un modelo e-learning en base a conceptos de diseño instruccional, en el cual planificamos días virtuales y días presenciales. En los días virtuales, los cursos están juntos, la exposición del contenido, y en los días presenciales, los mismos cursos se dividen en el colegio y se produce la práctica, la retroalimentación, el monitoreo. Turnamos los ciclos, dando mayor presencialidad a los estudiantes de menor edad. Así logramos descartar este modelo de clase híbrida que desde nuestras convicciones y nuestro punto de vista agota bastante al profesor, y desde lo pedagógico no cumplía las expectativas que nosotros teníamos con respecto al aprendizaje. Sí tenemos la posibilidad de transmitir en caso de emergencia, en el caso que hayan estudiantes que no puedan asistir al colegio por cuarentena o por situaciones personales, se puede transmitir, pero nosotros actualmente tenemos una asistencia, yo diría, por sobre el 90%. Por lo tanto, no hemos requerido, la verdad, mucha transmisión de emergencia. Y el 2 de agosto avanzamos hacia mayor presencialidad, volvemos a evaluar espacios, volvemos a evaluar nuestras condiciones y logramos fusionar algunos cursos. Nosotros aún en el colegio tenemos algunos cursos separados, logramos fusionar algunos cursos y entramos a una etapa, yo diría, de presencialidad estable, con una jornada de 8 a 2 de la tarde, sin posibilidad aún de almuerzo. Nosotros en normalidad los estudiantes almuerzan en el colegio, pero también una presencialidad más estable que nos permite mirar también problemáticas que se empezaron a dar y requieren ciertas soluciones, y también nos da la posibilidad de manera presencial de aplicar algunas evaluaciones que nos permiten obtener datos. ¿Y qué es lo que nosotros esperamos? Ir avanzando hacia la presencialidad. Creo que es importante valorar la presencialidad, se ve cuando uno vuelve lo necesario y lo bueno que es cómo vas avanzando. Queremos ir avanzando en presencialidad estos últimos meses del año, con el objetivo de seguir recuperando aprendizajes, tener mayor estructura y prepararnos para un 2022. No sabemos cuánto va a poder ser la extensión de horas, es algo que estamos evaluando con horarios, pero esperamos llegar al menos a cubrir el 80% del plan de estudio. No hemos descartado asignaturas, estamos trabajando con todas las asignaturas,
y hemos dado también bastante espacios a la educación física, al arte y a la música, que fueron asignaturas que en virtualidad, si bien es cierto, tuvieron espacios, lo mismo, necesitan de esta presencialidad para poder desarrollarse de la mejor manera. Entonces, muy breve, vale la pena hacerse preguntas en este proceso. Preguntémonos qué queremos recuperar, qué aprendizajes, qué entendemos por aprendizajes, con qué condiciones contamos para recuperar aprendizajes y cómo lo vamos a hacer. Y nosotros nos encontramos entonces en una búsqueda de equilibrio entre aspectos propios de nuestra cultura escolar y los estándares y los resultados de aprendizaje y la cobertura curricular que debemos cumplir. Tenemos una responsabilidad importante con respecto a los aprendizajes y creemos que es necesario que abordemos estas dos áreas. Nos encontramos al aumentar horas de presencialidad con dificultades. Y creo que vale la pena que ustedes también, los que ya inician un proceso de retorno, que realicen un plan de acción previamente, porque te das cuenta que, claro, los estudiantes vienen con muchos meses de virtualidad, les cuesta seguir normas, seguir las rutinas, hay aspectos de convivencia con dificultades, hay emociones, situaciones emocionales muy complejas, niveles de estrés, mucha ansiedad. Para nosotros, el contexto que este es un colegio católico, era necesario recuperar aprendizajes en el área espiritual, y le dimos espacio también en esta presencialidad a estos espacios, a recuperar esos aspectos, pero al mismo tiempo trabajamos el uso de datos, marcamos hitos evaluativos, usamos el diagnóstico integral, ya estamos en la etapa de monitoreo, tenemos contemplado usar la etapa de cierre también, porque consideramos que es una plataforma muy buena, que si bien es cierto, se requiere tiempo para sistematizar la información, arroja datos objetivos y nos ayuda a tomar decisiones. Identificar los niveles críticos sin duda es algo importante. Para nosotros cuarto medio es un nivel que a la vuelta, al retorno, presentó muchas situaciones emocionales complejas, un sentimiento de pérdida desde el punto de vista también de la ansiedad por una prueba en la cual se juega el ingreso a la universidad, requieren bastante atención. Un primero básico también, que necesitamos poner los esfuerzos en los procesos de lectoescritura, qué metodología vamos a usar, qué estrategias de nivelación. Reconocer los estudiantes descendidos, y en nuestro caso también consideramos importante recuperar aprendizajes en aquellas asignaturas que en la virtualidad se vieron afectadas, que si bien es cierto tuvieron espacios, es en la presencialidad donde también se desarrollan habilidades para la convivencia, para integrarse, y también son asignaturas que permiten mucho desarrollo personal. Algunos datos, poniéndolos. Nosotros aplicamos, estamos en la etapa del monitoreo, y se da algo muy similar a lo que señalaba Daniel. En los cursos menores hay mejores resultados, en los cursos mayores bajan los resultados, y en matemática también tenemos resultados más bajos que el lenguaje. Aplicamos evaluaciones internas, aplicamos pruebas de nivel, pero también aplicamos evaluaciones del dominio lector en los primeros básicos, y nos damos cuenta que claramente hay una disminución en los aprendizajes en relación a generaciones anteriores, y con estos datos iniciamos también un proceso de tutorías, de talleres nosotros contamos con una psicopedagoga, de nivelación, y estamos también bien enfocados en este curso que es primero básico, que requiere mucho apoyo en el proceso lectoescritorio. Prácticas a considerar. Desde nuestro punto de vista es muy importante observar a los estudiantes a la vuelta, reconocer aquellos aspectos que son propios de tu cultura, prever temas relacionados con las conductas, con las rutinas, con los hábitos. Los equipos de convivencia en otras instituciones llamados inspectores, aquellas personas que están a cargo de los aspectos conductuales, requieren mucho apoyo. Se ven bastante sobrepasados a la vuelta porque los estudiantes vienen con mucha ansiedad. Otro elemento bastante bueno y positivo que ocurrió en nuestro colegio es que nosotros contamos con equipos por asignatura, y estos equipos tienen a cargo un líder instruccional. ¿Eso qué permite? Que bajo orientaciones generales, bajo un marco
pedagógico, yo diría, para todo el colegio. Cada equipo puede ir tomando decisiones con respecto a lo curricular, a lo específico. Dimos mucho más espacios este año también y el año pasado, de los espacios con los que contamos para consejos de profesores, entregamos espacios también a los profesores para que pudiesen trabajar en equipo. Creo que esa es una enseñanza que nos entregó la pandemia, de entender que a veces las reuniones no son tan necesarias y puede enviarse la información también por un correo, y es importante dar espacio a la reflexión, al trabajo curricular. No dejar de lado los espacios para la convivencia, el deporte, los recreos. Para nosotros han sido espacios de aprendizaje. Tomamos la decisión en educación básica de aumentar la cantidad de recreos, de dar más espacios para el juego, para la integración, para la contención emocional. Tomar decisiones en tu plan de estudio creo que es fundamental en base a las convicciones y en base también a este equilibrio entre lo que tú quieres como colegio y lo que y los estándares que están establecidos, estándares de aprendizaje. El uso de datos, nosotros hablamos de uso de datos en dos niveles: nivel meso con respecto a la institución, marcamos hitos evaluativos, pero también hemos aprendido a usar los datos en la enseñanza. Algunas estrategias como el ticket de salida, el ticket de entrada, recoger datos en el momento, nos han ayudado a tomar decisiones de manera ágil. Documentar orientaciones pedagógicas, establecer un relato común, ser capaces de dar directrices claras a ustedes como líderes, sin duda de algo que los va a ayudar. Y finalmente, no dejar de lado las estrategias de nivelación y recuperación, identificando los niveles y los estudiantes críticos. Nosotros ya iniciamos un proceso de avance hacia lograr un poco más de presencialidad, y iniciar nivelación, más que citar en las tardes a los estudiantes, sino que dentro de nuestro plan de estudio poder trabajar con aquellos estudiantes que están con algunas dificultades. Finalmente, la invitación creo que es a trabajar mucho en equipo, a generar redes, a tener estructuras, a tener aspectos formales bien claros, pero también dar la posibilidad a que se produzca esta red y este trabajo colaborativo que es sumamente necesario. A no tenerle miedo a la presencialidad, sin duda cuesta mucho, al principio es muy, muy difícil, muy desgastante, pero se van a dar cuenta que los estudiantes de verdad lo agradecen y se sienten muy seguros en su colegio. Muchas gracias. Muchas gracias, Cecilia. Muchas gracias a todos los panelistas por compartir esta reflexión en desarrollo, ¿no es cierto? Es una pregunta que está totalmente ongoing, corriendo ahí junto a nosotros. Voy a ir dejando la palabra aquí a Claudia, porque viene la actividad de cierre de hoy, donde básicamente vamos a compartir en grupos y luego vamos a volver a despedirnos. Adelante ahí, Claudia, Mariana. Muchas gracias, Paulo. Muchas gracias también a nuestros expositores, a Daniel Rodríguez, a José Hernández y a Cecilia Lechuga por estas presentaciones tan importantes y con tantos datos clave para orientarnos un poco, para iluminarnos con esto que significa con esto que es la recuperación de aprendizajes. Dado que estamos un poco en el tiempo y tenemos que seguir con las actividades, le pido a mi compañero Cristian si puede compartir la presentación. Muchas gracias. Ahora viene un espacio que nosotros valoramos mucho en nuestros webinars de RILE, que es la conversación en grupos pequeños en salas, y en unos pocos minutos más van a ver que los vamos a asignar a unos grupos. Y la idea, en grupos más o menos de 10 personas más o menos, y la idea es que puedan compartir y discutir en base a esta pregunta guía, que es, ¿qué estamos realizando en nuestras escuelas para contribuir a la recuperación de aprendizajes en el retorno a la presencialidad? ¿Ya? Para ello, la idea es que ustedes puedan dejar registro de esta discusión y de estas reflexiones que tienen en un Padlet. ¿Qué es el Padlet? El Padlet es una especie de pizarra virtual. Ustedes van a ver que acá está el enlace.
el enlace del Padlet, se los vamos a pegar, en un minuto se los vamos a pegar en el chat. Y Cristian, si puedes avanzar un poquito. Muchas gracias. Acá así se ve el Padlet. Ya también pueden acceder a través de este código QR. Y miren, si ustedes van a ver esta pantalla y presionando el botón más, ustedes pueden agregar una respuesta, pueden agregar sus reflexiones o las cosas que estén discutiendo, las preguntas, los insights que tengan, o dando doble clic en cualquier lugar de la pantalla. Se les va a abrir una nueva ventanita y ahí ustedes pueden escribir. Como les digo, en el chat, en un segundo les vamos a compartir les vamos a compartir el enlace al Padlet, en un segundo, los vamos a compartir acá. Yo se los voy a pegar en un segundo. No sé si lo pueden ver acá. ¿Lo pueden ver ahí? Ahí está el enlace al Padlet, y los invitamos ahí a ingresar, y Mariana va a darles el acceso a los grupos. Van a tener aproximadamente 10 minutos para discutir, y luego van a volver automáticamente de vuelta acá, para hacer el cierre, para hacer las preguntas a los expositores, y contarles los próximos pasos de RILE. ¿Ya? Así que les damos el pase a los grupos, y los invitamos, tengan una buena discusión, los invitamos a compartir sus experiencias. Muchas gracias a todos, esperamos que hayan tenido una buena... Esperamos que hayan tenido un buen espacio de discusión, un espacio para compartir entre distintos contextos, distintos países, distintas realidades, pero con algunas ideas comunes por lo que estamos viendo. Y mientras se reúnan, mientras llegan todos a la sesión principal, les invitamos a terminar de registrar en el Padlet las respuestas. Bueno, ahora vamos, junto con agradecer nuevamente a nuestros invitados, vamos a cerrar con algunas preguntas que nos han hecho llegar a través del chat. Por temas de tiempo vamos a hacer solo un par de preguntas, y Paulo, no sé si ahí nos puedes, ahí retomando el rol de moderador, si puedes hacer las preguntas a nuestros invitados. Bueno, hemos visto en el chat, ¿no es cierto?, distintos comentarios. Algunos tienen que ver cómo definimos esta etapa de recuperación, de aprendizaje, ¿no es cierto? Ahí Cecilia ya adelantaba algunos elementos, la necesidad de ser coherente con la cultura, ¿no es cierto?, de los colegios. José también mostrando un poco el itinerario, está asumiendo esta nueva etapa, preparando a su equipo para esta etapa. Básicamente aparece en el Padlet también ahí algunos comentarios sobre la necesidad de fortalecer la colaboración, ¿no es cierto?, la colaboración pedagógica, y al mismo tiempo la necesidad de hacer coherencia en el sistema entre lo que pueden ser estas políticas nacionales, las necesidades locales y al mismo tiempo las particularidades de la escuela. ¿Cómo creen que pueden hacer esta coherencia? ¿Cómo pueden contribuir desde un sistema educacional privado, desde un colegio municipal público, en este periodo en que padres, profesores, estudiantes, la población en general necesita una mirada común? ¿Qué podríamos hacer aquí? ¿Qué podríamos comenzar a hacer para contribuir a construir esa mirada común? Cecilia y José. Desde mi punto de vista, Paulo, creo que algo fundamental y que nos falta mucho, pero hemos avanzado y este es un espacio para eso, es hacer red, es compartir nuestras experiencias, juntarnos, trabajar de manera colaborativa. Creo que todos aprendemos de las experiencias de los otros contextos y hace falta eso, hace falta compartir, hacer red, sumarse a una visión común, desde mi punto de vista. Concuerdo Perdón, con, José. concuerdo con Cecilia, creo que la red
así como equipos de directivos, como equipos de directores en el fondo, va a favorecer espacios de trabajo en los cuales podamos tener una visión común y compartida desde lo que tenemos que hacer y de cómo podemos ir trabajando en ello. Y también al interior de los establecimientos, o sea, por ahí se tocaba un poco el tema de este trabajo colaborativo, creo que es clave dentro de los equipos, o sea, la capacidad de poder compartir experiencias, de poder analizar, de reflexionar acerca de lo que estamos haciendo y cómo lo podemos ir haciendo de mejor manera en términos generales, creo que juega un rol clave. O sea, creo que nadie tiene recetas mágicas para poder resolver algo tan complejo, pero sí creo que la colaboración, el tener la capacidad de reflexionar acerca de lo que estamos viviendo y lo que estamos enfrentando nos va a dar respuestas comunes y compartidas, obviamente. Sin duda, esa posibilidad, ¿no es cierto?, de entender el punto de vista del otro, ¿no es cierto? Las redes tienen que ver con eso, entender el punto de vista de las autoridades que están pensando, ¿no es cierto?, a nivel nacional, a nivel estatal, entender el punto de vista local, de los territorios, ¿no es cierto?, las particularidades que pueden existir en las distintas regiones, en los distintos localidades, ¿no es cierto? Entender sobre todo las redes internas. Al interior de las escuelas hay perspectivas distintas, una escuela, un colegio, son mundos diferentes, pero no solamente quedarnos en las distintas perspectivas, sino que también construir esa visión común. Así que interesante lo que dice Cecilia, sumarnos y colaborar. Estas conversaciones ayudan. Hoy día tuvimos aquí la oportunidad de escuchar al secretario ejecutivo de la Agencia de Calidad, que mira el asunto desde una perspectiva nacional, la compartimos con nuestros amigos de Colombia, Argentina, de México, ¿no es cierto?, etcétera, y seguramente con algo de eso se van a quedar. Muchas gracias por la participación, tuvimos una muy buena audiencia y mantuvimos aquí un número importante, así que mucho entusiasmo. Muchas gracias ahí, Patricia Gámez, por los saludos, y vayan prendiendo su cámara ahí para que todos podamos aparecer en una linda foto y compartirla por las redes sociales. Ahí les vamos dejando nuestros contactos en Twitter, en la web, ¿no es cierto?, de la universidad y de RILE. Atento ahí al chat. Claudia. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias, como decías recién, a nuestros invitados, a nuestros expositores que fueron Luis, Cecilia y José, y a todos los asistentes en esta ocasión que nos acompañaron desde Chile, Colombia, Uruguay, Argentina, Paraguay, Brasil, Estados Unidos, República Dominicana, Venezuela, México, Guatemala, Perú. Bueno, tenemos inscritos de todos estos lados y también de otros países que quizás no estoy mencionando en este momento. Les agradecemos a todos quienes se conectaron. Y antes de irnos, como les adelantó Paulo, nos gustaría tomar una foto para nuestras redes sociales. Así que aquí, a quienes lo desean, si pueden prender su cámara y sonreír también. Así que vamos a tomar unas pequeñas capturas. Claudia, permíteme un pequeño saludo desde Riohacha, al norte de Colombia, a la península de Riohacha, la península de La Guajira, en la ciudad de Riohacha, la capital. Un saludo desde la República de Colombia. Gracias. Observo que el manejo de la pandemia fue muy similar al que hicimos acá en Colombia también, más o menos. Ok, gracias, muy amable a ustedes. Gracias. Y bueno, disculpen, estaba silenciada, parece. Muchas gracias por esos aportes. No sé si ahí el equipo también nos ayudó a tomar algunas fotos, yo también tomé algunas por ahí. Así que, bueno, Cristian, si me puedes ayudar a compartir la siguiente pantalla, con la pantalla, por favor. Con una carpeta normal. Ya. Bueno, con esta imagen que vemos acá, finalmente les queremos compartir cuál es el camino que ha recorrido RILE, nuestra red de liderazgo educacional, durante este año 2021. Comenzamos con una actividad de RILE enmarcada en las Jornadas Interamericanas de Liderazgo Escolar 2021. Luego hemos pasado por todos estos webinars, que ha sido cada uno liderado por las distintas instituciones miembros de esta red. Y desde ya
los dejamos invitados al próximo webinar, que va a ser en octubre. Aún pronto les vamos a estar avisando la fecha exacta y el nombre también. Los vamos a estar convocando. Este webinar de fines de octubre va a ser liderado por la Universidad Católica de Córdoba. Asimismo, los dejamos también, les vamos a estar avisando de todas las siguientes actividades, los congresos, los talleres que vamos a estar realizando, y también desde ya invitarlos a nuestras jornadas interamericanas de dirección y liderazgo escolar, concretamente de la Pontificia Universidad Católica de Chile, que se van a realizar el 10 y el 11 de enero. Ahí Paulo Volante dejó en el chat el contacto, es www.summiteducacion.uc.cl. Desde ya pueden conectarse, pueden ya empezar a saber quiénes van a estar este próximo enero. Bueno, con esto les queremos también agradecer a todas las instituciones organizadoras, a los equipos también, y porque el trabajo en un fondo de todo el equipo RILE permitió la realización de este webinar. Muchas gracias a quienes nos apoyaron, a quienes asistieron, y les damos un abrazo muy grande y esperamos verlos en todas las próximas actividades que RILE tenga. ¿Ya? Bueno, esta actividad está siendo grabada, como ustedes saben, así que también les vamos a compartir a quienes se sumaron, les vamos a compartir la grabación en algunos días más, y les vamos a enviar también una actividad de evaluación, así que para que estén atentos, una encuesta de evaluación, para que estén atentos ahí a darnos una retroalimentación para seguir mejorando como red. Así que muchas gracias, un abrazo y esperamos verlos pronto. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. No te inviten para la próxima. Muchas gracias. Excelente todo lo que Gracias a ustedes. Gracias, Claudia. Gracias, muchas gracias. Que esté muy bien. Adiós. Bye, bye. Y por RILE se queda un ratito. Así es. Muchas gracias, Cecilia. Gracias, José. Muchas gracias.